Tenemos que comenzar yendo al Sky Bar. El Sky Bar es el garito de moda en Beirut, la capital del Líbano. En 2023 abrió sus puertas tras un cierre temporal para volver a acoger los mejores fiestones del lugar. Ahí es donde la gente con dinero en Beirut va a usar el photocall hasta quemar Instagram, a escuchar a David Guetta y beber champán caro. La única crisis que se respira en el Sky Bar es cuando se acaban las botellas de Don Julio. Solo hay una diferencia entre el Sky Bar que abrió sus puertas en el 23 y el que las cerró en el 2019. Y esta diferencia está en el público que frecuenta el local. Los ricos de hoy en el Líbano no son los mismos ricos que había en Líbano en 2019, porque entre medias Líbano ha sufrido una devastadora crisis financiera, la destrucción total de su divisa y visto su PIB caer un 40% en apenas 4 años. En las últimas horas, como creo que todo el mundo sabe ya, Israel inició un asalto terrestre en el Líbano tras semanas atacando objetivos concretos dentro de este país. Y como respuesta, Irán lanzó unos 200 misiles a Israel, el petróleo subió, Bitcoin cayó, bueno, lo típico que ocurre cuando un conflicto como este se calienta. Y este conflicto, o guerra, que acaba de subir de nivel, se puede explicar de mil maneras, seguramente 999 de estas ya se han comentado. Aquí lo que vamos a hacer es centrarnos en el papel que ha tenido el dinero fiat en llevarnos a esta situación, o más bien en llevar al Líbano a la situación en la que se encuentra y en convertirse en el lugar, digamos, que ha desencadenado lo que puede ser una nueva guerra en Oriente Medio. Dale like si prefieres el clásico ron con cola al champán Don Julio y veámoslo. Si estás viendo la escalada de violencia en Oriente Medio y preguntándote por qué Israel ataca Líbano, pero lo hace para matar a un tal Hezbollah, y luego Irán lanza misiles a Israel porque, no sé, debe ser amigo de Hezbollah. Bueno, déjame que te haga un breve resumen, por si hay quien te pregunta luego en la oficina. Israel tuvo sus primeras graves hostilidades con Líbano en los años 70 y este enfrentamiento motivó un movimiento de resistencia frente al avance israelí que acabó tomando forma en lo que se conoce hoy como Hezbollah, un grupo que nació en esos años con el patrocinio militar y monetario de Irán para enfrentarse a Israel y, digamos, hacer esa resistencia. Desde entonces, este grupo tiene su base en Líbano y ha pasado a ser, más que un grupo terrorista, a ser un ente político que participa activamente en las instituciones del Líbano. En todo este tiempo ha seguido respaldado por Irán y por eso la amenaza de incursión terrestre en Líbano por parte de Israel ha sido respondida por Irán con esos misiles. Hay unos 300 detalles más y tantas versiones más, pero esto es lo esencial. Y partiendo de esta historia, que espero haya servido de resumen, yo me quedo con dos detalles que en particular encuentro muy relevantes. El primero es la politización de un grupo terrorista y cómo a través de esa evolución, de la evolución de pasar de partido terrorista a grupo político, o mejor dicho, de grupo terrorista a partido político, puede llegar a posiciones de poder y de control institucional un partido que, digamos, se puede sospechar que no tiene el bienestar común de la gente del Líbano como objetivo principal. Me pregunto yo ante este ejemplo si esto ocurrirá en otras democracias o si solamente es algo que ocurre en el Líbano. Probablemente solo ocurre en el Líbano. No te preocupes. Bien, y el segundo punto que me llama la atención de todo esto es ¿por qué ahora? Porque, como he dicho, esto lleva pasando desde hace décadas. El ascenso de Hezbollah lleva produciéndose durante años y las hostilidades con Israel nunca han cesado del todo. Así que, ¿por qué parece que está ahora mismo, justo ahora, en este preciso instante, a punto de explotar? Pues aquí es cuando creo que merece la pena volver al Sky Bar.
El Sky Bar en junio de 2023 estaba on fire, figuradamente. Y su audiencia consistía de un público distinto al de 2019. En su mayoría, las personas que frecuentaban el local en junio de 2023 eran personas que se beneficiaron de la crisis de dinero fiat libanés, acaparando, por ejemplo, importaciones subvencionadas, explotando las lagunas del sistema bancario, participando en actividades delictivas, y también estaban aquellos que triunfaron con la devaluación del dinero, pues vieron sus deudas desaparecer en términos reales, y también aquellos que atesoraban dólares, que han visto cómo se revalorizaban masivamente. Pero ¿cómo pasó todo esto en el Líbano y tan rápido? Pues sí, la lira libanesa empezó a perder valor entrando en 2020, pues como todos los dineros fiat, antes o después se encuentran con que no tienen suficiente dinero para pagar. En este caso, lo que no encontraba el Líbano dinero para pagar eran pues parte de los subsidios, parte de las ayudas, parte de todo, bueno, aparte de un complejo de ayudas que trataba de hacer más accesible muchos servicios para la población. Bueno, pues en esos años se empieza a ver que no hay dinero para esto y se empieza, por tanto, a imprimir. Cuando no hay dinero, ya sabemos lo que se hace. Y en este caso, en 2020 se empieza a hacer masivamente, pasando de una inflación que estaba, digamos, moderadamente entre el 4, el 5 y el 6, al 100% de inflación en meses, 200% poco después y llegando a tocar casi el 300% en apenas 2-3 años desde el comienzo de toda la movida. Bajo el impacto de estos choques, la economía libanesa no solo empieza a, digamos, sufrir la inflación, sino que directamente se desmorona completamente. Los productos básicos desaparecen, la electricidad escasea y el sistema bancario directamente cierra. Todo esto pasó entre el año 2020 y el año 2023. Cuando el sector bancario cierra, deja sin sus ahorros a la población que había confiado en ellos, claro. Y como siempre, y en todo lugar ocurre, la inflación actuó como un impuesto altamente regresivo, afectando sobre todo a los pobres y a quienes tienen ingresos fijos y denominados en liras libanesas. Esta situación tuvo un triple efecto. El primero fue la desaparición de la actividad que trajo consigo un vacío institucional, pues digamos que no se generaba dinero, el dinero que se generaba no valía para nada y esto, claro, provoca que el encargado de hacer que todo funcione, que había decidido ser el gobierno, como en la mayoría de países, pues no tiene dinero para funcionar y por tanto deja de funcionar, nadie recoge la basura, nadie provee de energía. Todo eso que antes hacía el gobierno de repente se deja de hacer. Existe un vacío institucional de un día para otro. Lo segundo que ocurrió fue que la economía se dolarizó y todos los individuos con acceso a dinero duro se hicieron con todo, prácticamente, sobre todo, como hemos visto, con las botellas de Don Julio. Y el tercer punto es que el Banco Mundial publicó un estudio, que es lo que suele hacer el Banco Mundial, en el que compartía su preocupación por todo esto, ya que la situación inestable en Líbano aumentaba el riesgo de blanqueo y evasión fiscal. El Banco Mundial siempre preocupado por lo importante, y es ¿quién pagará impuestos? Dios santo, ¿quién pagará impuestos? Bueno, esos fueron los tres efectos que tuvo esta situación, y de estos tres efectos o resultados, el primero, el vacío institucional, es en el que tenemos que poner el foco, pues es el que nos ayuda a entender por qué el conflicto ocurre ahora, justamente ahora. Así que vamos a entrar en detalle ahí, pero antes, un minuto para hablar del sponsor de este vídeo. Y es que si prefieres no confiar en un banco para tu ahorro, pero te gusta la seguridad que aportan los bancos, pues a mucha gente le gusta, quizás te interese un sistema de custodia para tu Bitcoin que te da el control y al tiempo la seguridad de que hay empresas especializadas detrás. Si no te sientes cómodo, seguro, capaz o en paz autocustodiando por ti mismo miles de euros en Bitcoin, la mejor solución sería, claro, que lo custodiase otro por ti, pero no quieres depender de un tercero, pues si solamente dependes de un tercero que custodia por ti, tu Bitcoin siempre estará en riesgo. Por esto, quizás la mejor solución sería que lo custodien tres terceros, tres empresas independientes, que estas tres empresas dependan de jurisdicciones distintas y que ellas sean las que custodien tu Bitcoin. Esto es precisamente lo que ofrece OnRamp, un sistema de custodia de Bitcoin multifirma, multijurisdiccional, multiguapo, un sistema que en todo momento te permite ver tu Bitcoin en la blockchain de Bitcoin, un Bitcoin que siempre está legalmente bajo tu control y un Bitcoin que no puede ser tocado unilateralmente por ninguna de estas tres entidades. Es la custodia de los campeones, digamos.
Descubre más sobre OnRamp en su página web, dejo en la descripción el enlace. También puedes mandarme un mail si quieres más información y si lo contratas y quieres recibir $250 de vuelta, usa el código UPSB. La destrucción del dinero y la dependencia de un gobierno ha creado un vacío en el Líbano que ha sido aprovechado por Hezbollah, que es prácticamente el único ente bien organizado, capitalizado y conectado dentro del país. Como describe Adam Tooze, la estrategia de la élite libanesa, relativamente bien protegida de la devaluación de su moneda, parece consistir en esperar a que pase la crisis con la esperanza de que a su debido tiempo los donantes extranjeros reconozcan que tienen que prestar ayuda incluso en ausencia de reformas. Mientras tanto, las crisis en curso no dejan a los libaneses otra opción que confiar en las fuerzas sociales y políticas que durante las últimas décadas han creado el desastroso status quo. La más poderosa de ellas es Hezbollah, antagonista de Israel. Tristemente, por tanto, el país ha pasado a depender prácticamente de esta organización. Dos ejemplos bastante graves muestran esto. El primero es el fracaso del suministro central de electricidad que ha convertido a los gobiernos locales y a los generadores privados en proveedores clave para que la población pueda seguir disfrutando de energía. Y esta infraestructura es mantenida en gran medida por el partido de Dios, Hezbollah. En muchos casos, el poder ver vídeos en YouTube o el poder calentar la cena o encender la luz de la cocina depende de Hezbollah en el Líbano. Y por otro lado, desde el colapso del sistema financiero libanés, la empresa financiera controlada por Hezbollah, conocida como Asociación Al-Qard Al-Hassan o ACA, ha pasado de pagar al ejército y a los funcionarios de Hezbollah a suministrar directamente liquidez a toda la economía libanesa. Si quieres un préstamo, por ejemplo, para montar un puesto de tabulé, pues gracias a Hezbollah puedes retirar tantos dólares como deseas y renovar esos préstamos indefinidamente siempre y cuando aportes oro como garantía, que es lo que suelen tomar como garantía. De modo que si quieres dinero dentro del Líbano, tienes que pasar muy probablemente por los cauces de Hezbollah. Y Hezbollah es capaz de traer dólares al Líbano gracias a sus contactos con Irán y sus contactos con Irak. Por ejemplo, es común usar un sistema por el cual puedes traer hasta $7.000 desde Irak y de ese dinero los intermediarios se quedan con un módico 15 o 20% y de esa manera entran dólares en la economía libanesa. Y por todo esto, por este vacío que se creó con la destrucción del dinero fiat y quien fue a llenar ese vacío, que fue Hezbollah, lo que se ha visto es que un grupo que comenzó siendo simplemente una organización, terrorista, gracias a su blanqueamiento institucional y la destrucción de la divisa producida en los últimos años, se ha convertido de facto en el poder en el Líbano, un poder guiado por la mano de Irán. Así, esta casi instantánea pérdida de poder adquisitivo de la moneda libanesa ha tenido, como he mostrado, un papel muy importante en este conflicto que se está viviendo ahora en Oriente Medio y que puede estar solamente en el comienzo, ya que, por todo lo comentado, no parece que tenga una resolución sencilla. Y es que democracia y dinero fiat es un mix siempre muy inestable. Sé que mucha gente se ríe ante la frase de Bitcoin fixes this o Bitcoin arregla esto, pero es que la realidad es muy testaruda a la hora de decirte que algo no funciona. Y nada, si te gusta este contenido, pues sabes que puedes encontrar más contenido y mejor contenido, porque está escrito en la página web del podcast, unpodcastsobitcoin.com. Ahí te puedes suscribir para recibir un mail cada sábado. Este sábado, siendo hoy, o estoy publicando esto un miércoles, hoy debería haber encuesta para ver si publicamos algo sobre los mongoles, sobre cómo el dinero papel hundió China y permitió que entrasen a llenar ese vacío los mongoles. Podríamos hablar de eso o podríamos hablar de otro tema. Hoy deberíamos hacer esta encuesta, pero lo que pasa es que no. Vamos a hacer un adelanto de lo de los mongoles. ¿Por qué? Pues porque en la necrológica de hoy, que es lo que hacemos también en todos los vídeos, lo que hoy tenemos que celebrar es la muerte de la temporada sexta del podcast. Hoy, digamos que acaba la temporada 6, ¿vale? Finito, caput. Tendremos unos vídeos, 2, 3, 4 vídeos, así entre medias, entre una temporada y la otra, que vendrá dentro de 10 días. Tampoco creáis que va a haber un descanso brutal, pero sí, digamos que aquí se acaba la sexta y vendremos con la séptima. Y ya explicaré por qué en el siguiente vídeo.